Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Te damos todo honor y toda gloria porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos, Señor. Y ese eres tu Padre. Por eso es que venimos confiadamente al trono de tu gracia. Al trono de tu gracia, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y nuestro pie no resbalará. Mira, Señor, y por eso venimos a ti, creyendo que nuestros nombres, Señor amado, y los nombres de nuestra familia, Señor amado, los nombres de cada uno de los miembros de esta iglesia, lo declaramos por fe que están, mi Señor amado, incluidos en el libro de la vida, Padre, de donde nadie los separará, Jehová, de donde nadie los quitará, porque la guerra la peleas tú, mi Señor amado, la guerra nuestra la peleas tú, mi Señor, estamos cimentados en ti, Padre, de donde nadie nos podrá quitar, Señor amado. Nosotros dice tu palabra que somos la niña de tus ojos, Padre. Yo le pido que en este momento, que en esta hora, que en estos minutos, Señor amado, donde quiera que haya un hijo tuyo, una hija tuya, Señor amado, tú las revistas del poder de tu presencia, tú las revistas con el poder tuyo, tú los revistas, mi Señor amado, con el escudo de la fe, Padre, con el escudo de la fe con el cual, mi Señor amado, podremos atacar los dardos del enemigo, Padre, que el que está falto de fe en este momento, Padre, yo te pido que tú le llenes de la fe, que diga aquello que no es como si fuera, que lo pueda ver, Jehová. Limpia nuestros ojos, Señor, limpia nuestros ojos con tu alivio para ver la grandeza tuya, el poder tuyo, Jehová. Limpia nuestros oídos, Jehová, limpia nuestros oídos para escuchar solamente la palabra tuya. Echamos fuera en el nombre de Cristo todo poder antagónico. Echamos fuera todo aquel poder, Señor amado, que quiera venir a nuestros oídos a hablar lo que no es. En el nombre de Cristo, por el poder de tu palabra, Señor, que nuestra boca hable, Jehová, palabra tuya, Señor, en el nombre de Cristo. Mira, Señor, Jehová, pon escudo a nuestro alrededor de tu iglesia, alrededor de tus pastores, de tus misioneros, de tus hijos, de tus niños, Señor amado. Hoy nos congregamos en este lugar, Jehová, intercediendo a ti, Padre, para que tú hagas. Mira, mi Señor, tú eres más que poderoso, tú eres inmutable, tú eres admirable, tú eres consejero, tú eres Dios fuerte, Jehová. Ese eres tú y ese es el Dios a quien nosotros servimos. Y nuestra familia, Señor amado, nuestra familia está atada a ti, Jehová. Donde quiera que haya un familiar nuestro, está atado a ti, Jehová. Donde quiera que haya un siervo tuyo, una sierva tuya, está atada a ti, Jehová, y tiene la cobertura tuya. Señor, que en ese momento difícil nos acordemos de tu palabra y venga tu mano como hiciste en aquel varón que se está ahogando, Jehová. Tú extendiste tu mano, que de esa misma manera tú estés con tu pueblo. Tu pueblo fue llamado por ti, Jehová. Ay, mi Señor, tu pueblo es llamado por ti. Mira aquellos que están en doctrinas falsas, Padre. Espíritu Santo, Jehová. Ay, Señor, toma sus corazones, Jehová. Oh, Padre, que tropiecen con la piedra que eres tú, Jehová. Echamos en el nombre de Cristo el enemigo de las almas. Ay, reclamamos a Puerto Rico y todas las naciones para ti, Jehová. Tú eres el poderoso para hacerlo, Jehová. Nadie puede contra ti porque tú eres Dios. Tú eres el Señor a quien nosotros clamamos. Oh, Padre de la gloria, yo te doy gracias, Señor amado, por aquellos que tú has levantado, Jehová. Porque tu poder, Señor, año tras año nunca se ha agotado. Y tus misericordias con ellas tampoco, Padre. Yo te doy gracias porque esas vidas, Señor amado, que están, Señor, en celdas que no son las correctas, en caminos que no son correctos. Oh, Padre, tu Espíritu Santo los iluminará. Porque tu Espíritu Santo vino para convencer de pecado. Convénceles de pecado. Convénceles de pecado. Convéncelos tú, Jehová. Convéncelos tú. Solamente tú puedes entrar en esos corazones. Solamente tú puedes entrar en esas mentes, Jehová. Ay, Señor, pero de aquí nadie nos mueve. De tu poder nadie nos mueve. Afírmanos en tu palabra. Afírmanos
confiamos en tu palabra, y tu palabra es la verdad, Jehová. Aquel que está tibio, dale la oportunidad, Señor amado. Aquel que está fogoso, dale más fuego todavía, Señor. Y aquellos que no te conocen, Jehová, los que no te conocen, tráeles al redil. Yo te doy gracias por la obra, mi Señor amado, que tú estás haciendo. Yo te doy gracias, Señor amado, porque tú tienes compasión de aquellos que no te sirven. Yo te doy gracias por los que van a seguir viniendo. Gracias por los que se convierten día a día, Jehová. Afirma sus pasos para que no teman, Jehová, y que sepan que tú estás con ellos, Jehová. Toda gloria, Jehová, toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, Señor. Gracias por escuchar nuestra palabra y nuestra oración, Señor amado, porque sabemos que hoy oramos a un Dios que tiene poder y que escucha la oración del pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias. Lo creemos por fe, Jehová. Lo creemos por fe. Lo creemos, Jehová. Y creemos a tu palabra. Y tu palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y hoy nos vamos a deleitar en ti, Señor, en tanto y cuanto tú haces lo que vas a hacer, Padre. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén, Jehová. Oh Señor, aleluya. Y sigue diciendo el Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, y pone en depósito los abismos. Ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor? Inmenso amor, de tu amor, oh Dios. No tapa con la mano la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? No estamos enajenados. Predicamos a un Cristo de poder, predicamos una vida abundante en Cristo, pero no estamos enajenados de la realidad social en que estamos. Y pues la Escritura siempre arroja luz con relación a ese ambiente, a ese contexto en que estamos. Y yo le decía a mi hijo que, a no ser porque grupos como el de nosotros, gente que se reúne a orar un rato, a interceder por el pueblo, este país se hubiera hundido en 4 cantos hace rato, si no llega a ser por la iglesia del Señor. Pero hermano, en serio estamos hablando. O sea, hay unas condiciones sociales y hay unas condiciones muy particulares que cuando uno profundiza en ellos, y obviamente la pastoral que tiene que estar envuelto no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, porque nosotros no solamente somos pastores aquí, sino también pastoreamos la sociedad, ¿sabe? Trabajamos con la sociedad, y yo entiendo que esa es una pastoral integral, no solamente la que trabaja en las 4 paredes de la iglesia y con los miembros de la iglesia, sino también con aquellos que no conocen al Señor. Hay que pastorearlos. Y pues obviamente cuando uno ve esa realidad, uno llega a esa conclusión que lo que dijo Jesús proféticamente y declarando la identidad de la iglesia es una realidad. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Así que yo le decía gloria a Dios, porque hoy estamos nosotros, pero hay decenas de hermanos también en cadenas de oración, en culto, mañana, el miércoles, el jueves, el viernes, todos los días. Aquí hay gente intercediendo por el país. Por eso Puerto Rico está en pie. Si no, hermano, esto es serio, es una crisis bien profunda, bien seria, y que pues no lo decimos para coger miedo, pero si no lo decimos porque, repito otra vez, porque tenemos bien los pies puestos sobre la tierra, y eso nos ayuda a definir más nuestra misión y visión. Quiero compartir con ustedes en algunos 15 o 20 minutos una porción de la Escritura
Romanos capítulo 8, verso 5 y verso 6. Estos versos están contenidos en una línea de pensamiento que hemos compartido con la iglesia. Mayormente comencé a compartirla hace como algunos domingos acá, predicando sobre Efesios capítulo 1 y unos versos del 3 en adelante hasta el verso 13, y eso nos dio paso para que pudiéramos trabajar con el lema, con el tema en aquel momento sobre viendo una nueva realidad. O sea, ¿cuál es la realidad que nosotros los cristianos, la iglesia, puede presentarle al mundo en este momento de crisis y de caos que la humanidad vive? Uno, y dos, nosotros como cristianos, como iglesia del Señor, reafirmar esa realidad que, repito lo que decíamos ahorita, no es que tapemos el sol con la mano, ni que nos pongamos las manos en los ojos y en los oídos para ver la realidad, pero ciertamente la realidad nueva de los cristianos, que Pablo lo va a definir como la vida en el Espíritu, que es a lo que voy hoy, esa nueva realidad nos da la capacidad para enfrentarnos al mundo y afirmar que Jesucristo es la esperanza, y sobre todas las cosas, que usted pueda vivir en esa voluntad de Dios, que no es otra cosa que vivir una vida abundante. En medio de la crisis, el pueblo de Dios puede vivir la vida abundante en Cristo. Y nota aclaratoria: abundancia no es chavo. Amén. Abundancia es la paz de Dios en el corazón, es saber que Dios lo tiene todo bajo control, y es uno poder mirar, contemplar a diario las grandezas, los milagros, la mano de Dios obrando en medio de nuestras vidas, de nuestras familias, en medio de la iglesia, y Dios cumpliendo su plan y su propósito, porque el mundo no puede entender eso. El mundo no puede entender lo que la Escritura dice: yo tengo pensamientos de paz para con vosotros. Y yo entiendo que esos pensamientos son para con este pueblo y para con la iglesia. Así que, entendiendo esa realidad linda, definida también por el apóstol Pablo en ese capítulo 1 de Efesios y el verso 3, que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entendiendo esa realidad linda, también podemos entonces continuar dándole énfasis a esa realidad en lo que dice el apóstol Pablo también en Romanos, en el capítulo 8, específicamente, ¿verdad? Es todo el capítulo, pero quiero darle énfasis a esos dos versos, verso 5 y verso 6. Los que viven conforme, voy a leer en la versión Dios habla hoy, perdónenme. La versión Reina 60 Valera es espectacular, pero voy a leer hoy en Dios habla hoy. Y les invito a que ustedes compren una Biblia paralela, que tiene varias versiones, porque cuando usted lee la Reina Valera y luego la lee la otra, pues va a tener como que más acercamiento al texto, y es una experiencia linda leer las dos versiones. Dice el verso 5: los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador solo se preocupan por lo puramente humano, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por lo puramente humano lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. El apóstol Pablo comienza con unas sentencias en muchas de sus cartas que son espectaculares, y que yo creo que anoche yo predicaba en el culto, y después de la predicación uno se queda predicándose a sí mismo, uno se queda predicándose a uno mismo, ¿verdad? Y uno se lo goza, y el Espíritu Santo le ministra a uno. Así que en un momento dado, cuando terminamos el culto, yo me lo estoy gozando en aquella esquinita, ¿verdad? Lo que Dios habló a mi vida. Y después en esa pues llamo a Pastor Moisés y le digo: chico, prediqué sobre las parábolas, este tema me fascina, pero es un tema bien amplio. Y obviamente trabajé con dos áreas, le decía yo a él, y explicando que las parábolas, si uno no lo mira bien, se confunde cuando
Jesús cita al profeta Isaías diciendo, es que, estoy parafraseando ahora, ¿verdad? Es que les estoy dando a esta gente estas parábolas para que le entiendan. Para que se queden así como que medio jaro, porque tienen un corazón duro. Entonces uno dice, pero ¿cómo Jesús le va a hablar así a la gente? Si la misión era poder hablarle para que todo el mundo entendiera. Entonces uno entiende que las parábolas Jesús las hizo para que la gente la entendiera, la gente sencilla la entendiera. Pero aquellos que estaban siempre buscando las 4 patas al gato, se iban a enredar en ella. Y Pastor Moisés me dice, acuérdate también que las parábolas no solamente es para que la entienda la gente sencilla, sino para más. Y yo, tú estás pasado. Eso se me quedó sin decirlo. ¿Tú sabes? Eso se me quedó sin decirlo. Porque la palabra siempre nos va a impactar. La palabra siempre tiene unas intenciones extraordinarias. Y una de las cosas que aprendí trabajando con el tema de las parábolas es que las parábolas no son para leerlas. Las parábolas son para oírlas. Se supone que yo no les permitiera leer a los hermanos y leyera la parábola con la acentuación y el tono que la parábola da, porque el propósito es que en algunos momentos dados le impacte a usted cuando usted escuche la narración. El apóstol Pablo hace eso mismo de una manera gráfica cuando escribe, por ejemplo, cuando comienza ese capítulo 3, que les leí, el capítulo 1 de Efesios, que les leí ahorita. Te impacta. Oye, tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú te impactas. Y dices, oye, espérate, ¿cómo es eso? Y ahí sigues escuchando lo que te sigue diciendo. Pablo hace lo mismo en el capítulo 8, diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna. O sea, énfasis, impacta la vida, ¿no? Porque son sentencias extraordinarias que nos hacen admirar otra realidad. Óigame, está utilizando un absoluto, ninguna es ninguna, no hay enfermedad, no hay problemas, no hay circunstancia difícil. Bueno, lo había dicho, lo dice en ese mismo capítulo, ni el diablo, ni lo creado, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede hacer frente. Ninguna condenación. Eso es poderoso, poderoso. Y obviamente la intención pastoral, ¿verdad?, de este servidor es que cuando la iglesia entienda estos supuestos, estas premisas que son poderosas, que han sido dadas para que nosotros podamos vivir en victoria. Óigame, entonces cuando usted la mira, cuando Pablo lo dijo, no en balde esa gente iban a los momentos difíciles de la persecución, iban con una estamina, iban con una firmeza ante el problema, ante las persecuciones, que uno dice, pero ¿y cómo lo hacían? Porque tenían la seguridad, tenían en su corazón esa entereza, esa convicción de que lo que Dios había decidido hacer para ellos, lo estaba haciendo y iba a hacer también mucho más, como dice Pablo, mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. Por lo tanto, esa premisa del capítulo 8, ese verso 1, es poderoso. Para nosotros poder entender por qué Pablo más adelante dice, entonces, los versos que leímos, los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador, solo se preocupan por puramente lo humano. Eso te da a ti otra perspectiva. Eso significa que Dios está en control de todas las cosas, querido. Entonces, lo que nos resta a nosotros es vivir conforme al Espíritu. ¿Por qué dice que los que viven conforme a la carne? Y la carne, obviamente, como lo dice Reina Valera 60, tiene una definición muy particular. La carne, yo trabajaba con eso en el día de ayer con la iglesia de Manatí. Y la carne, permítame trabajar aquí, que aquí lo tengo anotado. La carne no es otra cosa que la naturaleza humana con todas sus debilidades. El hombre que no tiene el Espíritu Santo no entiende que es débil. No puede velar la carne, nosotros sí. No podemos velar la carne, como decía Gille. Esta carne, este cuerpecito, como decía él, ¿no? Había que velarlo. Y vivir en la carne es no nos darnos cuenta que esa naturaleza humana está presente en la realidad nuestra, que no la podemos despegar. Y entonces algunas veces echamos la culpa al diablo, los demonios, las demonias y a todo lo que está por afuera, y no asumimos la responsabilidad que tenemos que asumir.
No es el diablo, ni los demonios, ni nada. Somos nosotros mismos que tenemos que velarnos a nosotros mismos. Pablo se lo dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, entendiendo esa realidad humana, que la carne siempre va a buscar aquello que pueda satisfacer esa naturaleza lamentablemente humana, que todavía pues tenemos que trabajar con ella, como dice Pablo más adelante en el capítulo 8, en ese mismo capítulo que estamos leyendo. Así que eso es la carne, la naturaleza humana con todas sus debilidades, la naturaleza pecaminosa que no permite que Cristo entre. Esa es la carne. La carne también es todo lo que nos ata al mundo en lugar de a Dios. Cuando uno quiere definirle a los nuevos convertidos qué es cristianismo, uno lo define en dos palabras. Tiene que vivir en la ley del amor y en la ley de la libertad. Si hay algo que usted es codependiente o somos codependientes, no está ligado a la ley del Espíritu, que es libertad y vida. Pablo lo va a utilizar ahí explicando la condición en la cual está la naturaleza humana, la naturaleza general del universo, que dice que ella gime porque desea entrar en la libertad gloriosa que experimentan los hijos de Dios. Y esa libertad es esa, que solamente nos atamos al Señor, entendemos que Dios produce en nosotros la satisfacción más grande que el ser humano puede experimentar sin tener que atarse el humano a las cosas materiales. Entonces, por eso es atarse a las cosas materiales, es lo que el apóstol Pablo define como la carne. La carne es la vida dominada por los dictados y deseos de la naturaleza pecadora, en lugar de una vida gobernada por el Espíritu Santo, por el amor de Dios. Y la carne es todo lo que el ser humano es aparte de Dios y de Cristo. Si Cristo no está presente, Dios no gobierna, quien gobierna es la carne. Porque no puede pensar un cristiano que quien gobierna el corazón de ese que da frutos de la carne es Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de una misma fuente no brotan dos tipos de agua, salada ni dulce. Así que es imposible que un cristiano esté endemoniado. Eso es imposible. Eso es un total disparate. No hay evidencia bíblica que lo diga. Lo que sí Jesús dice es que si a uno lo encuentran con todo limpio y lo deja vacío, entonces sí que se mete en problemas. Pero son dos cosas distintas. ¿Me entiende? Hay cristianos y hay gente que ha tenido la experiencia de cristiano. Y eso ha sido un debate por siglos en medio de la iglesia. Y ese que se apartó, ¿será cristiano o no es cristiano? ¿Ves? Siempre ha sido un debate. Y en las persecuciones, cuando unos cristianos huyeron de aquellos que los perseguían y dijeron, no, yo no soy cristiano, conmigo no venga, y no los mataron, ni les cortaron una oreja, ni les cortaron un dedo, pero después pasó la persecución y dijeron, no, yo soy cristiano. La iglesia decía, ¿y qué vamos a hacer con esa gente? Si cuando hubo problemas dijeron que eran cristianos, y hubo gente de la iglesia que dijeron, aquí no los queremos, y hubo gente de la iglesia que dijeron, les abrimos las puertas. Pero fue un debate serio, porque cuando venían esas historias de la iglesia, venían uno de los obispos, ahora se me escapa el nombre, y venía con la evidencia de la tortura, cojeando, sin una oreja porque se la habían cortado, y todo el mundo vio a ese mártir decir, no, ellos también tienen derecho a estar y ser parte de la iglesia del Señor. Dice la historia de que todos comenzaron a llorar y orar, ¿verdad? Porque era el que perdonaba a aquellos que en el momento difícil habían negado la fe. Y eso ha sido un debate por siglos de la iglesia. ¿Qué hacemos con esos que han renegado de la fe y después quieren volver? Obviamente, yo prefiero utilizar el ejemplo de Jesús, del hijo pródigo, que lo acepta con cariño y con amor, a excluirlo, al mismo Pedro que le negó 3 veces, ¿verdad? Pero fue un debate dentro del seno de la iglesia en algún momento dado. Pero ciertamente, aquellos y aquellas que pretenden vivir en el Espíritu, tenemos que ver con mucho cuidado que la carne no interfiera y que nosotros no le demos
la importancia que tiene que ver en la definición que he acabado de dar, ¿verdad? La carne en la vida de los cristianos y las cristianas. Nota aclaratoria. Recuerden que la carne no es otra cosa que todo lo que nos aparta de Dios. Pero seguimos viviendo en la carne, ¿verdad? O sea que tenemos que tener eso presente. Así que el apóstol establece eso. El que se encarga de la carne, el que tiene pendiente a eso, al mundo nada más, se mete en problemas. La realidad entonces que Pablo dice es, nosotros somos vencedores, que lo va a repetir más adelante en el capítulo 8, cuando aprendemos que cuando nos preocupamos por las cosas del Espíritu, en nuestra vida el resultado va a ser vida y paz. Vida en todo el sentido de la palabra. Vida espiritual porque hay relación con Dios. Vida emocional porque el Espíritu trae salud, trae paz al alma. Los científicos han encontrado que la gente que ora tiene menos ansiedad, tiene menos depresión, tiene una vida más balanceada, puede tener lo que llaman ellos una resiliencia. ¿Qué es eso? Que aunque hayan problemas, hayan dolores difíciles, en el medio del dolor se secan las lágrimas, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Afirman la esperanza de Cristo y siguen para adelante. Eso es resiliencia. Y con esos problemas los acomodan y siguen para adelante. ¿Ve? Y eso lo hace solamente la gente que vive en el Espíritu. Porque ocuparse del Espíritu, que no es otra cosa que tener presente a Dios en todo momento. Uno, Dios es el centro de nuestra vida. Eso es ocuparse del Espíritu. Dos, ocuparse de una vida en el Espíritu no es otra cosa que ser amigo de Dios. Dios es mi amigo, no es mi enemigo. Yo le decía a la gente de la iglesia de Manatí, ¿usted cree que a Dios le molesta que usted tenga unas aspiraciones y unos sueños y unos planes? Hay gente que se cree que Dios se molesta por eso. Y que cree que Dios nunca puede alinear esos planes con los planes de Él. Pero si la Biblia dice que toda buena dádiva proviene de Dios. Yo digo al Señor orando algunas veces, oye Señor, esas ideas no vienen mías, son tuyas. ¿Qué pasa que no se dan? Ayúdame, porque yo soy amigo de Dios. Yo tengo que tener la confianza para hablar así con Él. Con todo el respeto que Él merece, con toda la reverencia que mi Dios merece. Pero para eso Él me llama que yo soy su amigo. Así que un elemento de vivir en el Espíritu es esa relación que usted tiene y yo que tenemos que tener nosotros de tener amistad con Dios. Nota aclaratoria. Yo siempre le digo a mis amigos, entre más nos amamos, más nos respetamos. Porque hay gente que se cree que ser amigo es como que coger de bobo al otro, aprovecharse de la relación. Y algunas veces nosotros tratamos a Dios de esa manera, como yo estoy orando, como yo estoy viviendo a la iglesia. Pues yo trato como que de manipular a Dios con mis caprichos que nada tienen que ver con la voluntad del Padre. Y entonces, pues, como nos enojamos y la relación se queda como que coja. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no aprendemos a entender que Él nos llama amigos para hacer relación, pero Dios sigue siendo Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el soberano. Y entender eso es vivir en el Espíritu, porque Él lo tiene todo bajo control. Así, si Él lo tiene todo bajo control, Él tiene mi vida bajo control. Y yo lo que aspiro es hacer su voluntad, porque si yo hago su voluntad, entonces lo que yo piense, mis pensamientos, los nuevos pensamientos que vengan a mi mente, van a estar alineados con la voluntad de Dios. Y Él va a ser feliz y yo voy a ser feliz también. Eso es vivir en el Espíritu. Y finalmente, vivir en el Espíritu es andar como Él anduvo. Eso define nuestras agendas. Eso define lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer el año que viene, el otro año de arriba. ¿Cómo me proyecto yo dentro de 2 años, dentro de 3 años? ¿Qué quiero yo para mis hijos? Recientemente, y con esto termino, yo tengo un joven que no va a la iglesia porque estuve estudiando, ya está estudiando, ahora se mudó para vivir en Estados Unidos. Pero siempre que venía a Puerto Rico, en vacaciones, pues procurábamos hablar. Y él le decía a su mamá, a mí me gusta el pastor porque hablamos de todo, todos los temas, deporte, política. Y yo lo dejaba ahí suavecito. Y ahora vino, consiguió un trabajo espectacular en Estados Unidos y ganando y bueno, estaba contentísimo.
pero tenía una condición de salud, así que le dije a la mamá, que es miembro de nuestra iglesia, voy a verlo. Y fui para allá a verlo. Y después que estamos así en la mesa, digo, tengo que ir, pero déjame decirte algo, Manuel. Uno, tú eres de Dios. Y dos, Dios le ha dado autoridad a estos dos que están aquí, que son tus padres. Y autoridad no es otra cosa que la capacidad para dirigirte. Y el logro que tú estás celebrando ahora es también de Dios. Se la guardo los ojos. Y yo voy a orar por ti, para que Dios te guarde y sobre todas las cosas, para que lo que hayas comenzado a conocer, lo conozcas y lo vivas. Se quedó así, me ha asustado mirándome, y yo voy a orar por ti ahora. Dios nos da a nosotros la capacidad para que nuestras agendas, nosotros como padres, podamos en el nombre del Señor no imponerle nada a nuestros hijos, pero sí, con esa autoridad de Dios, aunque tenga la edad que tenga, aunque usted sea bisabuelo, nosotros tenemos que comenzar a delinear esos planes de Dios, porque usted está en comunión con Dios, usted vive en el Espíritu, y en el nombre del Señor, aunque usted crea que sus hijos no le escuchan, Dios le ha dado una autoridad a usted como padre. Oh, una autoridad poderosa. Y nosotros en el nombre del Señor la ejercemos con esa sabiduría de Dios, en ese consejo amable, en esa intercesión. Hágalo, no tenga temor. No espere ver resultados al instante, porque los resultados de quien se encarga es Dios. Amén. Pero esa capacidad para nosotros afirmar la agenda de Dios no es otra cosa que andar como Él anduvo, haciendo el bien, entendiendo que ese propósito del Padre se va a cumplir, que nosotros tenemos esa misión y la vamos a hacer para la gloria y la honra del Señor. Nos ponemos en pie ahora.